Hola, soy Juan Tomás Nájera del curso 804 del Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco. El día de hoy vamos a ver un sistema de producción alimenticio. Este proyecto nació con la necesidad de responder a la pregunta: ¿cómo desarrollar un sistema de producción de alimentos en espacios reducidos para asegurar la alimentación de un mayor número de personas? Para poder resolver esa pregunta, iniciaremos viendo sobre la reproducción desde lo más simple, enfocándonos en los tubérculos y en las papas. ¿Por qué seleccionamos la papa? Porque es un alimento que hace parte de la dieta colombiana y es muy rico en diferentes componentes que ayudan a la alimentación. También expondremos un experimento que se realizó con la papa en una comunidad que es de diversas edades, para poder corroborar que sí se puede aplicar a nuestra sociedad. Los objetivos. El general es establecer las características que tiene una planta para lograr la reproducción y generación de tubérculos bajo condiciones controladas, para saber cómo se cultiva y cómo se debe hacer este sistema de producción de alimentos, y determinar las necesidades de calorías, de número de tubérculos y condiciones para garantizar el suministro de alimentación a una población determinada, conocer las necesidades de la población para así poder suplirlas. Hablamos marco teórico. La reproducción. Para poder conocer la reproducción en organismos como las plantas, debemos saber cómo se realiza este proceso, pero desde las células. Entonces, en las células se realizan principalmente dos procesos: la mitosis y la meiosis. La mitosis es el proceso en el que una célula madre se divide en dos hijas que tienen la misma carga genética y tienen los mismos componentes, son iguales a la célula madre. Esta reproducción sirve para reparar tejidos y es la base de la reproducción asexual. Y la meiosis, que es lo contrario, que se crean cuatro células hijas que tienen la misma carga de cromosomas, pero en diferente información genética, por lo que no son iguales a la madre. Entonces, en estas células son gametos, que son células especializadas de la reproducción. Y este proceso, o la meiosis, es la base de la reproducción sexual en los seres vivos. Entonces, ahora vamos a ver las características de la reproducción asexual. Entonces, solo un individuo interviene, por lo que la reproducción es más ágil. No participan los gametos, que son las células especializadas de la reproducción sexual. El gasto de energía es más bajo que el de la reproducción sexual, porque el individuo no se tiene que esforzar en buscar pareja ni en crear las células especializadas. Y pues, como ya les dije, el proceso es de corta duración. Ahora vemos la reproducción en plantas. Las plantas se pueden reproducir sexualmente o asexualmente. En este caso vamos a ver lo que es asexualmente. Algunas lo hacen gracias al tejido merismático, que es un tejido de células no definidas, no diferenciadas, que lo que hacen es reproducirse indeterminadamente. Entonces se encuentran en los tallos, en las hojas o en las raíces. Entonces, ¿qué son las plantas tuberculosas? Son tallos engrosados subterráneos que se encargan de almacenar y administrar nutrientes. Gracias a esto, sus frutos, por decirlo así, son muy ricos en diferentes nutrientes. Entonces, existen dos clases: los tubérculos de tallo, que son los que están en la superficie como la zanahoria, o los tubérculos de raíz, que es de un pequeño parte de la planta podemos llegar a tener una planta completa. Y ahora vamos a ver en lo que son las papas, que es un tubérculo. Entonces, un tubérculo es una papa comestible cuyo nombre científico es Solanum tuberosum. Proviene de América del Sur y es el cuarto cultivo más distribuido en todo el mundo. Como podemos ver, tiene diferentes cantidades de nutrientes y de vitaminas, como son la vitamina A, y en grandes características, que es que el 75% del peso de la papa es agua. Entonces es muy benéfico para la salud. Vamos a ver cómo se cultiva la papa, el cultivo de la papa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando queramos sembrar papa es quitar las malezas que pueden haber en el suelo, porque la papa principalmente se desarrolla en el subsuelo. Entonces, si encuentra algo que lo detenga, entonces se va a afectar nuestro desarrollo y no vamos a tener tantos tubérculos como nosotros queramos. Al menos de 25 centímetros. También debemos priorizar que los suelos sean francos o arenosos para que la planta se pueda desarrollar, y que haya una temperatura de 10 a 16 grados por la noche en el suelo, y de 16 a 22 grados centígrados por el día.
y que el nivel de pH, eso es importante, sea de 5 a 7, o sea que sea un nivel neutro. La siembra, entonces la papa se debe colocar alrededor de 2 centímetros debajo de la tierra, haciendo pequeños surcos para que se nos facilite esto. Y eso sería principalmente lo que sería la siembra. Ahora vamos con el mantenimiento del cultivo. Entonces, la papa se debe regar cada 2 días, en cantidad, y en total la cantidad debe ser de 500 a 700 mililitros. Mililitros. La duración de su desarrollo total es de 3 a 5 meses, en los cuales hace dos principales cosas, que es la parte visible, que son las hojas y los tallos que vemos, y la parte invisible del desarrollo del subsuelo, que es a donde se desarrollan los tubérculos. Y en la cosecha es importante porque es cuando recogemos los cultivos, cuando podemos ya empezar a consumirlos, y se hace pues ya de 3 a 5 meses después, y es cuando las plantas o las hojas se vuelven como amarillas y se ven un poco decaídas. Bueno, ahora las necesidades nutricionales de una persona. Entonces, un ser humano o un adulto necesita diariamente 2000 kilocalorías, las cuales las obtiene de alimentos. Y pues estos están conformados por macronutrientes, que son grasas, proteínas y carbohidratos. Entonces las proteínas y los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo, y la grasa 9 kilocalorías por gramo. Aquí en esta tabla estamos viendo el aporte nutricional de la papa, que en kilocalorías es de alrededor de 80, de 74 a 80, una papa de 100 gramos. Ahora vamos con nuestro procedimiento. ¿Cómo hicimos este documento, este proyecto? Entonces, lo primero que hicimos fue la investigación, que fue el marco teórico, en el que fue la reproducción, los procesos de cultivo y cuánto necesitaba un ser humano para poder subsistir. Luego de la experimentación, se hizo un pequeño experimento, un pequeño cultivo casero, en el que se plantaron 3 papas con de 3 a 5 ojos, para ver si era fructífero o no se lograba cultivar las papas. Y el cálculo de necesidades, que es la relación entre la investigación y la experimentación, entonces para ver cuántas papas necesita una persona para poder sobrevivir, para poder subsistir. Es el procedimiento. Y como podemos ver, es una pequeña línea de tiempo en la que empezó el 29 de julio. Como ya les dije, se sembraron 3 papas que tenían de 3 a 5 ojos. Los ojos son como pequeñas raíces que tiene la papa, y de los cuales pues nace el resto del tallo y de la planta. Cada 2 días se adicionó agua, como es la recomendación, y el 12 de agosto se empezaron ya a ver los primeros retoños. Entonces eran pequeñas partecitas de la papa. Y luego el 21 de agosto a la fecha tenemos las flores en forma de botones, aún no se han desarrollado en su totalidad. Y las papas que están en el subsuelo, o los tubérculos, aún no están maduros para poder recogerlos. Entonces aquí vemos cómo sería el proceso de desarrollo desde la papa, que es como los que sembramos, y ya una planta totalmente desarrollada con sus frutos. Ahora vamos con el cálculo de necesidades. Entonces, una papa, como ya vimos, aporta 80 kilocalorías, y un ser humano promedio necesita 2000. Entonces se hace una operación en una regla de 3 simple, y obtenemos que se tendrán 25 papas para cada día. Luego, entonces queremos saber cuánto es la necesidad de un mes, cuánto necesita para consumir una persona al mes. Entonces se multiplica por lo que es lo más común, que tiene un mes, que son 30 días. Entonces 25 por 30 nos da 750 papas. Y luego, para poder calcular la cantidad de siembra, cuántas papas debemos sembrar para obtener la cantidad de 750 papas al mes, entonces se hace la operación matemática de que como una papa en promedio puede generar de 2 a 10 papas. Y en casos en los que se haya extraordinarios, por decirlo así, puede obtenerse hasta 20 papas. Entonces se sacó el promedio, que podemos obtener de 7 a 8 papas. Por lo que si hacemos otro promedio de esta cantidad, nos da 7,5 papas. Entonces necesitaríamos sembrar en promedio 100 papas para obtener lo necesario para que una persona consuma en un mes. Entonces ya sabiendo todos estos datos y habiendo hecho estos experimentos, vamos a hacer el resultado y el análisis. Entonces, en base a lo que hemos visto, primero debemos tener en cuenta que la siembra, que la papa es viable para sembrarse en un clima frío, y sobre todo importante, en una cosecha
que no es profesional, que es, por decirlo así, aficionada, que la papa tiene una alta productividad porque en solo 3 meses podemos llegar a obtener hasta 20 papas, y que la papa, por ser tubérculo y almacenar hartos o muchos nutrientes, entonces es muy rica en esos mismos nutrientes que recolecta, y por ello se puede suplir a una población que ellos consuman papa. Por lo que podemos afirmar, aquí están unas pequeñas fotos de lo que va. Entonces los botones de la flor, una imagen general de la planta y una hoja de la planta. Entonces podemos decir que para poder suplir a una población se necesitaría, aquí vamos a las conclusiones. Entonces, de conclusión podemos decir que se necesitaría hacer cultivos cíclicos de 3 a 4 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque en 1 metro cuadrado se pueden sembrar hasta 100 papas. Entonces por cada metro cuadrado ya tenemos la cantidad suficiente para un mes. Entonces, para suplir la necesidad de cada mes, entonces se planta el primer metro cuadrado se planta en el primer mes, el segundo en el segundo y el tercero en el tercero. Así, cuando tengamos las ganancias o la cosecha del primer cultivo, se estará desarrollando el tercero, y así sucesivamente. Entonces las papas las papas siempre van a estar ahí, por decirlo así, y nunca vamos a tener, nunca las vamos a echar en falta. Luego, otra conclusión a la que podemos llegar es que un ser humano promedio necesita de 25 papas para poder sobrevivir, que gracias a la manera de reproducirse de la papa, entonces podemos obtener muchos cultivos o mucha cosecha de tan solo una pequeña papa, y que la papa puede desarrollarse en una huerta casera. Otras recomendaciones que podemos dar es que si se quiere sembrar en macetas nuestra papa, lo recomendado es abrirle orificios para que se puedan extraer los tubérculos que se generan fácilmente y no lastimar a la planta, y que el suelo sea lo más profundo posible para que así la papa se pueda desarrollar completamente. Entonces, una propuesta que tengo es que se puedan hacer cultivos verticales mientras que estos cumplan con las necesidades de las papas, que generan menos 25 centímetros, la iluminación, el agua, etcétera, porque en tan solo un metro cuadrado podríamos obtener hasta 500 papas, porque no estaríamos utilizando espacio horizontal sino espacio vertical, que sería lo más óptimo para alimentar a mucha población. Estas serían nuestras conclusiones, y aquí podemos ver nuestra bibliografía por la cual nos basamos para hacer este trabajo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Ese era como nuestro trabajo sobre las papas. Entonces, en solucionar la pregunta, diríamos que sí se puede desarrollar con cultivos cíclicos de papas para así alimentar a un gran número de población en un espacio reducido. Eso fue todo, muchas gracias por ver y adiós.